Buenas noches, Rami. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para los que llegan por primera vez, somos Disertum Ex. Este es un podcast que hemos creado Juan Camilo Ramírez, que está en Colombia, y yo, que estoy en Estados Unidos. Nos movió desde hace mucho tiempo la necesidad de explorar un podcast ante la situación que estamos viviendo, y es que nos están engañando. Por todos los lados escuchamos narrativas distintas. Hay fuentes de información que son muy cuestionables, y bueno, quisimos entre los dos de pronto hacer un pequeño esfuerzo para ir mostrando cada uno de los problemas que estamos viendo y que corresponde mucho a la formación que tengamos en diferentes temas, pero fundamentalmente nuestra formación política, nuestra formación filosófica, nuestra formación en distintos temas, y no dejarnos engañar como se está presentando. Y lo hemos llamado Disertum X porque creemos que la mejor forma de conocer la verdad, de desentrañar la verdad y los problemas dialogando. La palabra disertum nos invita a eso, al diálogo, y la X a despejar el problema. Cada que tengamos un episodio vamos a coger un problema, una X, y la vamos a despejar. Entonces de eso se trata nuestro programa. Esto lo hago como un recordatorio para los que llegan por primera vez. Hoy es nuestro 5º episodio. Muchas gracias a quienes nos han seguido. ¿Cómo has estado, Rami? Muy bien, Gabriel, muy contento y reflexionando mucho sobre lo que conversábamos la vez pasada, porque dejaste un tema en punta alrededor de las ideologías, y es que una de las vehículos de imposición de las ideologías es esto de impedirle al público en general el cuestionamiento de la propia ideología. Y en estos días que han seguido, he tenido la oportunidad de constatar que eso es peligrosamente cierto y peligrosamente actual. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué has pensado sobre eso? No, de acuerdo. Una de las características, nosotros terminamos como con 2 características, dimos muchas, pero hay 2 temas que digamos por falta de tiempo no pudimos abordar como hubiésemos querido, y era el primero, la prohibición de la interrogación o de interrogar, el prohibition of questioning, el ideólogo como cambia la realidad y la suplanta por otra cosa. Digamos que manipula el lenguaje, se inventa estudios, crea una pseudociencia, intentar respaldar sus posturas, y como son estudios y lenguajes y realidades, digamos, muy flojas, que se caen muy fácilmente, es muy fácil rebatirlas racionalmente, precisamente porque están muy mal construidas. Entonces, como ellos saben que sus posturas son inventadas en parte o ¿no? en una buena parte, ellos no admiten que alguien los interrogue, y cuando alguien los interroga los calla, intentan callarlos. Y eso lo vemos como lugar común en todas las ideologías. Lo hemos visto en los abortistas, lo vemos en la ideología de género, lo vimos en el nazismo, lo vemos en el anarquismo, lo vemos en todas las ideologías, y es un poco como lo que quisiéramos hoy tal vez reflexionar, sobre todo no solo desde el punto de vista histórico, pero sí tomar algunos elementos de la historia y traerlos también a nuestra época mucho más reciente. Pero si me dejas un momento, yo quisiera mostrar cómo es el proceso generalmente adoptado por el ideólogo. Si se quiere, la línea es al comienzo muy suave. Recuerda que decíamos en el episodio pasado que los ideólogos ilusionan. Los ideólogos se muestran como si fuesen poseedores de una verdad y nos la prometen, o de una promesa de realización de la persona, bien sea individualmente o en sociedad. Nos quieren hacer ver que ellos van a llegar, o que todos vamos a llegar al hombre nuevo para el nuevo mundo, o a la felicidad plena terrenal, y que todos nuestros problemas se van a acabar. Por eso comienzan ellos persuadiendo con esa idea, cualquiera que sea, que tienen ellos en mente, y empiezan a ganar un poquitico de adeptos. La verdad sea dicha, ellos van ganando adeptos, pero también se van apoyando en propaganda, se van apoyando en los medios de comunicación, muy probablemente, y llega un punto donde comienza, que también es algo que es muy común, ellos comienzan a ser agresivos. Incluso muchas de estas ideologías tienen manifiestos
donde proclaman que va a llegar una etapa en su programa donde se van a tener que volver agresivos y lo cumplen. Y la agresión consiste en lo que sea, en lo que hoy podríamos llamar el cancel culture, la cancelación de la cultura, pero es mucho más que eso también, porque ellos comienzan primero etiquetando a las personas, el típico homofóbico, el típico transfóbico, el típico misógeno, el típico ¿no? Extrema derecha, todo el que se opone a lo que ellos quieren es o un extremista o un fanático o es alguien y le empiezan a como a tachar de loco y a tachar de muchas cosas y ellos se sienten como felices cuando le dicen a uno todos estos calificativos, pero también se apoyan en el mass media, ¿no? Los medios de comunicación han jugado un papel, nosotros vamos a tener un capítulo o varios destinados a mostrar los horrores de esto que Trump llama the enemy of the people, con esa responsabilidad tan grande que ellos tienen, que sin embargo son esos monstruos hoy de la comunicación que son los enemigos de la gente. Por eso ya casi nadie los ve. Pero llega un punto donde ellos finalmente, porque generalmente adquieren poder, empiezan a hacer esa imposición por vía de la fuerza. Y ese es el punto al que yo quiero llegar. El prohibition of questioning comienza de una manera muy sutil, de una manera muy suave, si se quiere académica, pero va progresivamente abordándose o ampliándose hasta que finalmente llega a la imposición por vía de la fuerza. Y eso significa es no solamente la cancelación de la persona, sino la encarcelación probablemente de la persona, la persecución judicial, la persecución política, el asesinato en muchos casos, haciéndole a las personas que piensan distinto a ellos la vida imposible. Y eso es lo más antidemocrático y antiderechos humanos que uno pueda ver, pero todas operan, digamos, de la misma manera. ¿Qué piensas tú ante esta caracterización? Sí, y no solo eso, sino que ha estado presente en diferentes momentos de la cultura y de la historia de la humanidad. Y curiosamente, esa forma de constreñir al opositor, al cuestionador, al que opina diferente, de cierta manera ha moldeado la cultura actual, la historia reciente de hace 100, 150 años, nos da muchos ejemplos desafortunados de esta forma tiránica con la que se imponen estas ideologías mentirosas. Pienso en este momento en la Unión Soviética como un ejemplo de estos dramáticos. Y paradigmático, además. Paradigmático, porque claro, ahí es donde la ideología comunista se empieza a imponer ya de una manera vigorosa y militante y además coercitiva al máximo. Y hay un caso muy singular que es el de Alexander Solzhenitsyn, que es este autor soviético que inicia su vida pública como miembro del Partido Comunista Soviético y además un partidario fervoroso, creyente en la ideología comunista, pero que a medida que se va involucrando más en el interior del partido y encuentra, digamos, las verdades de lo que se está cocinando por dentro, empieza a denunciar y empieza a tener una voz cada vez más fuerte en contra de los errores del propio partido. Y entonces en ese momento, después de ser un partidario, un militante, un exponente del partido, se vuelve automáticamente un enemigo y es inmediatamente llevado a los campos de concentración soviéticos, el Gulag, y allí imagínate cómo sería esa ruptura tan fuerte de una persona que llevaba toda su vida apoyando al sistema y al Estado ruso, el Estado soviético, y de golpe se ve encarcelado por ese mismo Estado simplemente por señalarle al Estado lo que estaba haciendo mal. Con el ánimo de que mejorara, porque el ánimo de él no era acabar el Partido Comunista, ni mucho menos, sino lo que buscaba era denunciar para que mejorara. Y en mitad de semejante injusticia, él tiene una experiencia muy impresionante de transformación porque se da cuenta de que todo eso por lo que él había luchado al final del día es una mentira
Y ese sacudón, lo podríamos decir, lo lleva a reflexionar sobre algo mucho más profundo y a tratar de plantearse las preguntas metafísicas y espirituales que todo hombre debería preguntarse y al que todo hombre inexorablemente tiene que llegar. Él en ese ejercicio después un amigo de él llega a una instancia poderosa del Partido Comunista Soviético y deciden entonces sacarlo de del Gulag, de los campos de concentración, a una especie de readmisión dentro del partido, pero obviamente él ya venía con su corazón encendido y totalmente comprendido y comprometido con la verdad. Entonces, esa oportunidad la aprovecha para hablar más y más duro. Entonces, claro, esto se les vuelve un problema y lo terminan sacando de la Unión Soviética porque ya no lo podían volver a encarcelar porque iban a quedar muy mal. Entonces lo terminan expulsando de la Unión Soviética, lo recoge Occidente y en 1970 le dan el Premio Nobel de Literatura por los escritos que ha hecho. Curiosamente, desde el discurso de recepción del Nobel y los escritos que hace posteriormente, él hace unas acusaciones mucho más complicadas y es que se para allí y empieza a decirles a los que lo están reconociendo, porque pues claro, es un excomunista deportado, acogido en Occidente, que denuncia la mentira del Partido Comunista y él en mitad de ese escenario dice, pero ustedes no están tan lejos. Ustedes van para allá también. Ya hay la semilla de esa mentira que se está reproduciendo a sí mismo y ustedes la están tolerando y ustedes van a ser víctimas de esa hegemonía de la mentira. Y llego hasta ahí porque efectivamente él, por haberlo padecido, advierte esos primeros estertores del imperio de la mentira en el que vivimos ahora. Pero quería antes de volver a este tema preguntarte, porque es que eso nosotros lo vemos como que no, eso pasa en Rusia, ¿sí? Máximo en Europa, pero eso por acá cerquita no pasa, pero hablábamos preparando este programa y tú mencionabas que efectivamente hay unos ejemplos dramáticos mucho más cercanos. Lo de Solzhenitsyn es espectacular. Él da creo que el discurso lo da en Harvard, si mal no estoy, en el 77. Se publica después la obra, creo que se llama Under the Rubble, debajo de los escombros, donde se recoge un poco toda esa experiencia. Vamos a tener un capítulo, un episodio, creo, Rami, importante, ojalá el próximo, donde hablemos un poco de estas experiencias, de cómo hay gente que se desideologiza, cómo se puede salir de las ideologías, porque la ideología es un embrutecimiento, es un lavado de cerebro, es el brainwashing completamente, ¿no? Orange man is bad, ¿no? Que lo llevan repitiendo 8 años. Orange man is bad. Y la gente ya despertó y dijo, no, el tipo no es tan malo. Y el tipo tiene defectos como cualquier ser humano, pero no es lo que ustedes me están pintando. Bueno, así un poco con todo eso y vamos a poder traer, se me ocurre, traer muchos casos de grandes abortistas, grandes defensores del matrimonio gay, grandes defensores de muchas de estas corrientes ideologizadas que de pronto algo les pasa y cambian y vuelven y denuncian. Qué interesante lo que acabas de tratar y de traer con este ejemplo que me parece formidable. Claro, y bueno, y lo que tú planteas, uno quisiera suponer que en nuestros países, porque estamos hablando ahí de la cortina de hierro, es decir, de los países de la cortina de hierro, allá metidos dentro del comunismo totalitarios, o uno puede dar el ejemplo de Cuba, de los perseguidos políticos, del encarcelamiento que hizo el chavismo, o de la expulsión que hizo Maduro de tantos políticos. Y son ejemplos muy reales y muy cercanos, pero finalmente son dictaduras. En cambio, ¿qué pasa con nuestros estados democráticos? Y se me ocurre, por ejemplo, hablar no solo de Estados Unidos, que quisiera tocar un par de ejemplos, pero de la Europa que del primer mundo europeo, esa Europa que se muestra como la cuna del sufrimiento, la que pasó por 2 guerras mundiales. La cuna de los derechos humanos. La que crea los derechos del hombre y del ciudadano y se babea, hablando de los pactos históricos, de la Carta Magna, del Bill of Rights de 1688 en Inglaterra. La Revolución Francesa y la iluminación de conciencia. La iluminación, el racionalismo. Y sin embargo, Rami, es una
de las regiones más extraordinariamente persecutora de derechos o violadora de derechos humanos, hoy, especialmente de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. A mí me asombró mucho porque yo recuerdo haberme asomado por primera vez a este tema, digamos de una manera más o menos seria, a comienzos del milenio, como por allá en los años 2004, 2005, 2006, y me asombró ver noticias preocupantes que llegaban un poco escondidas, no en los medios tradicionales, sino porque amigos nos contaban, o en esas redes especializadas de, ¿no?, de que se está persiguiendo, ¿no? Y encontré una, por ejemplo, en el 2006, sobre la Corte Europea de Derechos Humanos, que le da la potestad, a ver, yo creo que la tengo por acá, que le da la potestad a los estados de negar o a negar los derechos parentales a la educación de los hijos en el llamado homeschooling, ¿no? Tú sabes que en estos países, y bueno, aquí en Estados Unidos es muy común que, y sobre todo en esta época que ha estado tan podrida la educación, que muchos papás han decidido educar directamente a sus hijos y crean dentro de su propio hogar, pues como las condiciones, y el Estado los reconoce, y hay una cantidad de programas buenísimos, además para educar a los hijos en la casa. Y la gente, muchos papás dicen, no, es mejor para que no salgan allá adoctrinados. Pues en el 2006 empieza la Corte Europea de los Derechos Humanos dándole como los primeros atisbos a que los estados puedan tener el derecho a negarse por un caso que sucedió en Alemania. Y ese caso fue por una protesta, perdón, porque Alemania alegaba, si mal no recuerdo, que iban a educar seres intolerantes y no se iban a meter dentro de todo el cuento de la ideología woke que estaba comenzando a darse en ese momento. Y posteriormente, en Alemania también, en el 2009, nos encontramos a varios papás que son llevados a la cárcel porque se negaron a que sus hijos tomaran clases de educación sexual. Hágame el favor, una educación sexual impregnada de la basura de la ideología de género, y unos papás deciden no meter a sus hijos ahí y van a la cárcel. Esto es persecución, esto es Alemania. Segunda Guerra Mundial, sufrimiento, destrucción. Y a veces es que no somos tan conscientes de lo peligroso que es esto. Nosotros hace unos pocos años estábamos marchando en Colombia en las calles en contra de unas cartillas que la ministra de Educación de ese entonces quería impulsar en todos los colegios de manera obligatoria, que básicamente hablaba de que ni los hombres eran hombres ni las mujeres eran mujeres, sino que podían ser lo que quisieran en el momento en que quisieran. Y esto era cartillas para niños desde jardín infantil hasta 11 de grado de bachillerato. Esto era impresionante y nos tocó salir a la calle precisamente para que no termináramos aquí, porque es que los alemanes, el problema que tuvieron es que no salieron en su momento a la calle. Y cuando se dieron cuenta, y lo único que pudieron hacer es retirar a sus hijos de las clases que les parecía perniciosas, ¡pum!, ahí quedaron encarcelados. No, increíble. ¿Ese no es la época de Ángela Hernández o no? Sí, eso fue con Ángela Hernández. Como la recuerdo. Fue que en paz descanse. Qué mujer, qué valiente mujer. Qué ejemplos. Sí. Una voz solitaria en un mundo completamente idiotizado por esta ideología. La verdad, si no es por la voz de ella, nos hubiéramos quedado hablando entre los mismos. Así es. Y ella logró volver un problema que era, digamos, de aquellos que defendemos la familia, lo volvió un problema nacional, aún a riesgo de su propia carrera política. Así es, así es. Y mira, ya vemos que por esa misma época, por ejemplo, en el 2010, el gobierno inglés obligó forzosamente a los colegios privados religiosos en Inglaterra para que promovieran el aborto y la homosexualidad. Es decir, uno aquí puede incluso jugar al papel de la libertad, del liberalismo ideológico. No, mira, pues vos podés pensar lo que vos querás, no importa, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero así como vos la tenés, yo también la tengo. Déjame a mí, a mi colegio, al que yo creé, déjame a mí, yo veo cómo enseño, y más aún, deja al papá y a la mamá que saben más y quieren transmitir los valores que ellos crean son los mejores para sus hijos. Pero no, el gobierno interviene en Inglaterra, año 2010, y los obliga a que tienen que promover el aborto y la homosexualidad.
Yéndonos más adelante, en el Family Research Council, que es un organismo bien interesante porque ha seguido muy de cerca estos fenómenos, yo investigaba que ellos entre 2019 y 2023 llevan a cabo como un análisis digamos, de los diferentes países en Europa, donde más, en el hemisferio occidental, donde más violación de derechos humanos hay. Y fíjate lo curioso, ¿no? Si ves la gráfica, lo que está en rojo, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Noruega, Suecia, Finlandia, los países, Inglaterra, por supuesto, los países del primer mundo son los países que más violan los derechos humanos. Se presentan algo así como 168 casos que son fundamentalmente destinados a violación. ¿Qué es lo que más le gusta a los ideólogos? Es la libertad de expresión y la libertad religiosa. Esos son, claro, derechos políticos también les van a tratar de conculcar o de anular, pero fundamentalmente van a empezar con la libertad de expresión y con la libertad religiosa. Eso les encanta a los ideólogos porque pues ahí es donde se nutre, digamos, todo el postulado de las verdades o de las creencias arraigadas en una cosmovisión del mundo que lleva muchos años, que lleva muchos siglos. Y romper eso es bien complicado para ellos, pero entonces lo tienen que hacer por vía de la fuerza porque no encuentran un camino de persuasión mediante el cual lo logren. En Inglaterra, con la iglesia anglicana, pues han logrado avanzar mucho. Pero más allá de eso, a lo mejor por miedo la iglesia anglicana, pero más allá de eso sigue siendo, hay mucha gente que está muy molesta hasta hoy por este tema. Inglaterra es un caso muy especial. Si tú has visto las noticias recientes, sobre todo el tema de la inmigración, de cómo hay una cantidad recientemente yo leía de quejas ¿no? de rape, de violaciones de los inmigrantes musulmanes a niñas de Inglaterra que llevan muchos años, pero son miles, Rami, miles, que llevan muchos años haciéndolos, denunciando y la policía quieta, callada, sin decir absolutamente nada. Se ha convertido en un escándalo muy grande y que fue uno de los llamados que ha hecho el gobierno Trump en contra del gobierno inglés por esta circunstancia. Pero si uno hila, por ejemplo, más cerca a todo el tema de Inglaterra, uno encuentra, por ejemplo, casos de personas que están cerca de un abortorio, de una casa de abortos, y no las dejan estar ahí. Y hay varios casos de personas que simplemente se paran a, no sé si es a 200 metros, y se ponen a rezar mentalmente en silencio por el aborto, por lo que está pasando. Y entonces hay casos relatados donde llega la policía, ¿usted qué está haciendo acá? No, oficial, estoy rezando. Usted no puede rezar. Usted no puede rezar aquí ni por ellos, pero señor oficial, lo estoy rezando en mi cabeza, en silencio. Tampoco. Y ha habido casos de personas que se van a la cárcel por rezar en la cabeza mentalmente al frente del aborto. Y ahora, la última noticia, el último mes, se está manejando el tema de casos. Yo sigo a un defensor de derechos humanos en Europa, donde él cuenta cómo se están incluso persiguiendo a las personas, tanto en Inglaterra como en Irlanda, a las casas privadas, entrando a las casas a ver si hay un grupo de oración o algo que lo consideran que es violatorio de derechos humanos. Increíble, ¿no? Está el caso, por ejemplo. Es el delito de pensamiento, que el delito de pensamiento. Es uno de los miedos más horribles que puede tener uno, y es que el que tiene el poder en un momento decida que yo estoy pensando un delito y que por lo tanto, entonces, solo por mi presencia y por lo que él cree que yo estoy pensando, debo ir a la cárcel. Horrible. En la tierra de los knights y de los caballeros, ¿no? Y de los ¿no? de la Carta Magna de 1215, de la Revolución Pacífica de 1688. En esa tierra, hoy es imposible tener una creencia. La están pasando duro y la están sufriendo mucho. Y lo mismo en Irlanda. Este es el caso de Enoch Burke, que es un profesor evangélico que se ha opuesto por una parte a la utilización de pronombres, que fue lo mismo que le pasó a Jordan Peterson en Canadá.
Jordan Peterson le obligan a que él tiene que utilizar los pronombres que le digan sus estudiantes y él dice, ¿por qué no? Para mí la realidad me dice que ella es una mujer, ella no es un hombre. Yo no la voy a llamar she, la voy a llamar he, porque, o lo que sea, pues la realidad, la verdad. Y entonces se ponen bravísimos y el gobierno entra a mediar y finalmente lleva un proceso de varios años y lo pierde. Lo pierde ante la Corte Suprema, no sé en qué estado fue, si en Ontario, un par de todos, pero en este momento Jordan Peterson no puede ejercer su vida profesional, su carrera profesional en Canadá, en la Canadá liberal, que es una Canadá completamente comunista, completamente totalitarista, y es uno de los peores sitios donde uno quisiera vivir, porque la persecución a quien piense distinto a como piensa el régimen es una cosa increíble, impresionante lo que le pasó a Jordan Peterson. Pero en Irlanda, la Irlanda católica, fíjate a dónde ha llegado, ¿no? Entonces él se opone a utilizar eso, los pronombres, y después se opone a la mutilación y a la esterilización de niños y a todo el tema trans y todo eso, y entonces es arrestado. Ya lleva 3 veces en arresto, y gracias a mi Dios, Donald Trump se enteró del tema y lo invitó a la Casa Blanca, estuvo hace como un mes, y parece que le concedió asilo político a este personaje ante la persecución, el gobierno irlandés. Y ahorita creo que en las elecciones hay un tipo muy famoso, creo que es boxeador o algo así, un deportista que está encabezando las encuestas y ya lo quieren tumbar. Le quieren encarcelar por algo que dijo, delitos ¿no? Del discurso, ¿no? Ya tú tienes que decir del speech, tú tienes que decir lo que yo quiero que digas, que es exactamente lo que le está pasando en Francia a Le Pen. A esta Le Pen también la quieren meter a la cárcel porque está diciendo cosas que no debe decir. Fíjate cómo opera la mente del ideólogo. Son marxistas, son tiranos, y no admiten la verdad. Bueno, y sobre esto, no es que no admitan la verdad, no admiten ni siquiera que se les cuestione. No admiten la narrativa contraria. Podemos extendernos muchísimo en el tema de la pandemia. Cuando Elon Musk compra Twitter, él lo primero que hace es decirle a 2 periodistas muy conocidos de acá, Schellenberg y Taviti, creo que es el otro, para que hicieran una investigación ellos independiente de lo que llamaron después los Twitter Files, que eran las comunicaciones secretas que mantuvo Twitter durante la pandemia con el gobierno de Biden. Y lo que sacaron a la luz pública fue una cosa asombrosa, asombrosa. O sea, ya entiende uno por qué sacaron a Trump de Twitter, por qué acallaron a todos los conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. O el caso también que ha sido muy doloroso en Estados Unidos del panadero o del bakery, del señor de la pastelería, que hace 10 años una pareja de homosexuales le dice que por favor le haga un ponqué conmemorando, celebrando la homosexualidad. Él dice, no, porque eso va en contra de mis principios, de mi conciencia. Yo con mucho gusto le hago el ponqué, pero no me pida que lo decore de esa manera. Además lo hace con un respeto, además conocía a estas 2 personas porque eran clientes de él. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Comienza todo el ejercicio de judicialización al pobre pastelero que lleva 10 años en este tema. Yo soy muy cercano a Alliance Defending Freedom, que es un pool de abogados fenomenales, que además tienen mucho dinero y mucho prestigio, y que son los encargados de hacer y de llevar pro bono estos casos de gran relevancia. Han ganado muchísimos en la Corte Suprema de Justicia. Y alcancé a conocer un poco la historia personal de este buen hombre, que simplemente porque sus principios le dictaban otra cosa, ha tenido que sufrir muchísimo. Y ese es un poco como el resumen de lo que yo quisiera traer hoy a colación, aunque bueno, ya llevamos media hora. Antes, o preguntarte también por el caso de Colombia, porque pues, sí, o Latinoamérica. ¿Qué sabemos de Latinoamérica? ¿Qué pasa en México? Argentina sé que ha cambiado mucho gracias a las políticas de Milei, pero no sé qué más, qué otra cosa podemos estar viendo, ¿no? En estos Latinoamérica tiempos. Depende mucho de quién es el gobernante de turno, ¿sí? Si uno tiene de gobernante de turno a Chávez, pues su capacidad de oponerse a la ideología que le estén imponiendo pues es mínima y termina en la cárcel o peor, muerto. Y los ejemplos son por mayor y
y es tan radical la persecución que la gente prefiere venir a Colombia a caminar miles de kilómetros, cientos de kilómetros de un lugar a otro, simplemente huyendo de esa persecución. Pero de todos modos, digamos, y esto es una estrategia que viene respaldada desde el Foro de Sao Paulo, del cual hablaremos en alguna otra oportunidad, y es que ya hay normas en diferentes países que no se han puesto en ejecución o no les han dado ejecutividad todavía porque no han encontrado el momento político para hacerlo, pero que realmente persiguen el delito de pensamiento, como lo veíamos. Por ejemplo, en Colombia, y este es un caso dolorosísimo, desde el 2011, la ley 1482 de 2011, sancionó o incorporó en el Código Penal lo que conocemos como el artículo 134A, que se llama actos de racismo o discriminación. Curiosamente, esa ley fue propuesta por una congresista evangélica que, un poco sin experiencia en los temas parlamentarios, dijo, yo quiero proteger a los que piensan como yo, a los que creen en Jesucristo y a los que creen en la verdad del evangelio y todo eso. Entonces voy a inventarme un delito para aquellos que me persigan o que persigan a las personas que comparten mis creencias religiosas. Eso que parecería que era razonable y adecuado, en el trámite congresional pues fue rápidamente aprovechado por el ala progresista del Congreso y lo reempaquetaron para decir no, el delito es para todo aquel que le impida u obstaculiza de alguna manera el ejercicio de sus derechos a otra persona en razón de sus diferencias de sexo, religión, estatus social, creencia, bueno, lo que sea. ¿Qué lograron con eso? Que si yo hoy en día, por ejemplo, digo abiertamente que digamos, la transexualidad obedece a una disfunción mental, que es la disforia de género, y que por lo tanto esas personas deben ser tratadas de una manera médica X para, digamos, hacer que esa disforia desaparezca y acepte la realidad biológica. Eso que es un planteamiento científico que obedece a los hallazgos desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, se puede convertir en una forma en que yo le estoy obstaculizando a otra persona el ejercicio de sus derechos trans. Y como le estoy obstaculizando el ejercicio de sus derechos en razón a su identidad de género, puedo terminar yo siendo un delincuente y terminar en la cárcel. Esto es terrible, porque es bien sabido que las religiones principales efectivamente establecen reglas que censuran el acto homosexual, no al homosexual, sino el acto homosexual, ¿sí? Y esa censura, decirla públicamente, se podría convertir también en un delito de odio. Hace un año estábamos defendiendo en el Congreso el hundimiento de una norma que se llama ECOSIEG, que lo que busca es identificar como un delito de tortura a aquellos profesionales que asesorando a una persona con disforia de género le dicen usted no necesariamente tiene que terminar siendo trans y tratar de creerse del otro género, sino que puede permanecer en el género que tiene, en el sexo que tiene y aceptar su realidad. Las personas que hacen eso entonces eran consideradas, de acuerdo con ese proyecto de ley, como torturadores, que es un grado extremo de persecución, porque es decirle a una persona... El mundo al revés. El mundo al revés. Óyeme, y eso digamos, lo de los delitos de discurso o de pensamiento, ¿qué hacen los profesores? ¿Qué hace la academia? La academia es la actividad más libre que uno pueda tener, ¿correcto? ¿Se han visto afectados? Claro, en muchos colegios, digamos, y lo veo yo por mi hija,
hablar en contra de la ideología de género se convierte en un problema disciplinario dentro del colegio, ¿sí? Entonces, si alguien hace una presentación y dice, no, es que... Son anticientíficos, les da miedo la discusión racional. Claro, claro, y se vuelve un problema disciplinario. Entonces un alumno o un profesor denunciado por un alumno puede terminar en un problema disciplinario que termina o en la expulsión del alumno o del profesor. Y ahí, Son ojalá fanáticos, se volvieron fanáticos, dogmáticos. en este programa puedas tú compartir, porque desafortunadamente Colombia te perdió a ti como profesor de Derecho por un episodio de persecución de estos, en donde tú estabas expresando una opinión que además es absolutamente razonable y compartida, y un estudiante tuvo a bien denunciar eso como un acto de odio y de discriminación en un contexto donde todo el mundo quería buscar culpables y quería hacer casas de brujas. Gracias a Dios salieron todos mis alumnos, de toda, que tuve muchísimos, a mostrar que primero ese que habló ni siquiera era alumno mío. Quién sabe dónde obtuvo la grabación. Y segundo, que yo era la persona más respetuosa, y lo puedo demostrar con mis hechos, y lo soy además con estos temas, y que mi planteamiento es netamente académico y científico, y me gusta que sea así. A mí no me da miedo denunciar la injusticia, es más, toda mi vida ha girado en torno, mi gran problema, yo lo contaba en estos días en algún otro episodio, yo hice mi doctorado y me dediqué al mundo académico por mi afán de buscar la verdad en el derecho. Y bueno, sí, fue un episodio lamentable, tristísimo, que con amenazas de muerte, bueno, que tanta cosa que vivimos por allá, pero mira, yo pienso que en el fondo, y bueno, ya llevamos 37 minutos, vamos terminando, vamos cerrando, son experiencias dolorosas, Rami, lo que le ha pasado y mucho peores de lo que me pudo pasar a mí, que las pudimos observar en todas estas personas. El pastelero que lleva 10 años sufriendo, que estuvo en la cárcel, el Burke en Irlanda, tantas personas que son atacadas bajo la apariencia de una legalidad monstruosa, simplemente porque uno piensa distinto a ellos. Por eso yo en algún momento te interrumpí por ahí y dije, fanáticos, se convirtieron en unos tipos completamente fanatizados. Y bueno, quienes somos extraídos del mundo académico, yo también lo decía en otro programa, yo añoro la época en que yo podía discutir temas con profesores, incluso con profesores que pensaban muy distinto a mí, pero lo podíamos discutir abiertamente y terminábamos la discusión acalorada, y como fuese, nos íbamos a tomar un café felices de la vida y seguíamos siendo muy buenos amigos. Es más, tengo ejemplos enormes, pero no solo en Colombia, en muchos países donde dicté conferencias o charlas o donde me invitaban. Tengo grandes recuerdos de ese mundo académico libre. El mundo académico tiene que ser, por lo menos que nos dejen el mundo académico en la libertad, porque uno no está persiguiendo a nadie, sino que uno lo que está haciendo es mostrando una racionalidad frente a un tema o frente a un problema. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, Rami. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Tú qué crees? Pues una muy evidente es que estos tiempos exigen que aquel que esté comprometido de corazón con la verdad tiene que suponer en su vida el actuar heroico, ¿sí? Que lo mencionábamos en otro capítulo. Yo creo que en El este heroísmo, momento, la importancia de volver al heroísmo. decir la verdad implica pensar en ser heroico, ¿sí? Y hay una exigencia de heroicidad hoy en día para el papá que está educando a sus hijos, para el profesor que está enseñando en clase, para el profesional que está ejerciendo su profesión de una manera ética, coherente, para el asesor que está asesorando a su cliente, para todos ellos quienes están comprometidos con la verdad, hay una exigencia de heroicidad inmediata, permanente, constante. Y creo que por ahí vamos a empezar a encontrar una salida. Me parece muy acertado. Yo también quisiera agregar algo, porque a raíz de lo que me pasó a mí, yo, bueno, tuve la ventaja de conocer a un profesor acá que le había pasado lo mismo, de la Universidad de Texas, muy conocido acá, y él me dio unos consejos que me llegaron al alma.
y es la oración por esas personas, que es un poco el postulado evangélico o la enseñanza evangélica por excelencia de nuestro Señor, cuando, ¿no? El orar por los enemigos, por quienes os persiguen. Pero más allá también de eso es orar porque uno sabe que muchas de esas personas que nos atacan están sufriendo mucho. Yo en estos días veía a alguien cercano a la política norteamericana, un extraordinario personaje que tuvo una discusión pública con una persona trans y uno veía a la persona trans tratando como de confrontarlo, pero le veía uno en su rostro y en sus expresiones un dolor, como un dolor personal. A mí eso me movió profundamente y me ha movido mucho eso a lo largo de mi vida. El sabernos que hay gente que está sufriendo mucho, la mamá que la obligaron a abortar por muchas razones o por desconocimiento, cómo ha sufrido esa persona, el daño, a pesar de que era abortista, el daño que producen quienes persiguen, son personas que al final del día tienen que pagar un precio y uno tiene que rezar por ellos, porque ellos son personas, ellos también son criaturas de Dios, ellos también merecen la verdad, ellos tienen derecho a la verdad y uno no sabe qué influyó en su vida para tener para pensar como piensan, quién les lavó el cerebro, por qué, porque no encontraron una racionalidad alternativa o una explicación alternativa. Entonces yo pienso que el heroísmo clave, pero también acompañado de la oración por esas ¿No? personas, Es ¿no? que en ese caso la oración es en sí mismo un acto heroico. ¿Qué más heroico que esta frase que siempre nos interpela a todos, que es nuestro Señor crucificado en la cruz y eleva su mirada al cielo y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y es que en el momento de mayor injusticia, sus enemigos que lo están escupiendo, que lo están burlando, que lo están maltratando de las maneras más crueles posibles, y nuestro Señor nos enseña a orar por ellos. Y antes nos ha dicho que sirve amar al amigo. Eso no es virtuoso, eso es lo que se espera de cualquier persona, lo que se espera de un cristiano es que ame al enemigo. Y yo creo que ahí hay una clave fundamental para todas estas conversaciones que estamos teniendo, y es que yo sí creo que amar al enemigo transforma corazones, y esos corazones transformados ya se abren a la verdad, se abren al conocimiento, se abren a la discusión y permiten en últimas a esas personas ser más vivas, disfrutar, alegrarse más plenamente con sus vidas, y ojalá Sí. ese sea el mensaje del heroísmo al que estamos llamados en este tipo de discusiones. Los ideólogos son arrogantes, hay que romper con esa arrogancia de alguna forma, sobre todo el que está ideologizado, el zombie, el normie, la persona que se dejó lavar el cerebro, que le lavaron el cerebro, que es la persona que de alguna manera es más fácil romper con esa cadena de engaños a la que está sometida. Ojalá tengamos un capítulo más adelante, de pronto el próximo, y mostremos un poco eso, cómo salirse de las ideologías. Hay vías para esto, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. A todos los que nos han escuchado, muchas gracias. Muchas gracias por las opiniones que nos dan, por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Rami, como siempre, qué alegría haberte visto hoy. Feliz noche, Dios te bendiga, que estés muy bien, Gabriel. Igualmente, chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.